Hola, yo soy Carla Y yo soy Nando. y esto es Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos gustan las plantas. Y sabemos que a ti también. Y bueno, este es nuestro episodio número 10. Número 10. Oye, ahorita que escuchaba la canción de intro, Sí. me parece que suena muy lindo, me gusta mucho. ¡Qué Y bien! quería agradecerte por crearla. Oh, de nalgas. Espero que te guste a ti también que estás escuchando. Y si no, piña, pues, porque ahorita no hay tiempo para hacer otra. Bueno, el episodio de hoy día es divertido porque es Plantas divertidas. plantas divertidas versus plantas aburridas. Plantas aburridas. Así que déjame preguntarte, ¿qué cosa es una planta divertida para ti? ¿Qué cosa es una planta divertida? Yo estuve pensando bastante en eso. Creo que uno de los factores que hace que me divierta mucho con mis plantas o con las plantas es que puedo interactuar con ellas. ¿Ya? Porque creo que con el tiempo esta novedad de traer una planta a casa no dura para siempre. Si es que no puedes interactuar mucho con tu planta, pues al final vas a terminar acostumbrándote a que ella esté ahí, ¿no? Al principio llega, la ves, wow, qué lindo, está creciendo, la riego, todo, bien bonito. Pero ya cuando pasa el tiempo, si no llegas a tener una especie de conexión con la planta o a pasar tiempo con ella, creo que al final va a pasar a ser como una planta más que está en tu casa, ¿no? Y eso es algo que para mí lo hace divertido, que puedo interactuar con mis plantas. Y sí creo que hay plantas que son un poco más divertidas que otras plantas, al menos para mí. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes qué cosa? Coincido 150%. Mira, y creo que aplica para todo, ¿ah? Porque imagínate que te compras un carrazo, así. Un carro brutalmente chévere. No sé, al que a ti te parezca lo más alucinante del mundo. Te hace la pichi de la emoción, ¿ya? Pero tarde o temprano, ese nivel de entusiasmo se te va a bajar y va a ser otra vez tu normalidad. Y puede sonar un poquito cursi, pero la felicidad, que es finalmente el punto de hacer muchísimas cosas que hacemos los seres humanos en general, pues la felicidad se te normaliza en ese aspecto. Es trillado, ¿no? Pero a eso se refiere, creo que el hecho de que las cosas materiales no te van a dar la felicidad. Te puedes llenar de cosas, pero el nivel ¿cómo te digo?, de satisfacción que te dan se normaliza el tiempo. Y te aburrirías de ese carrazo del que te digo, así sea el que más te vacile, Sí, pues. tarde o temprano sería normal y ya no te emocionaría. Y lo chévere de las plantas es que solucionan en cierta forma ese problema, porque siempre están cambiando, siempre están creciendo. Como te digo, no se detienen, no es algo estático. Claro. Y ahí es donde entra lo que tú decías, con lo que también coincido 100%, es la interacción. De todas las maneras, ¿no? Porque para algunas personas puede ser observar cómo crecen sus plantas, como cuando veo que uno se emociona con una nueva hoja de una monstera, Ya. o cuando le sale una fronda nueva, o sea, una hoja, a los helechos. Ujú. Pero puede ser también cuando propagas una planta. Tu planta ya no es como cuando la conseguiste. Entonces dices, ¿sabes qué cosa? Está muy grande para mi gusto. O se me ha otiolado. O quiero podarla para mantener su forma. Y de ahí, de esos sobrantes, tú propagas. Y ahora tienes más. Y puedes llenar tu espacio con esa planta que te vacila. Sí, y no necesariamente tiene que ser alguna de las opciones que tú mencionas. También simplemente quiero tener más plantas y cortas un pedacito o arrancas Hojas. un pedacito de tu planta y tienes una nueva. ¿Cómo que hojas? O sea, por ejemplo, en tu caso que tienes un montón de suculentas. Ah, claro. Muchas de ellas son rosetas que, si ya están grandazas, fácil puedes sacarles algunas de atrás sin que afecte la estética, y de ahí tienes más plantas, ¿sí o no? Sí, y alucina que no necesitas esperar a que sean grandazas. Yo he propagado suculentas bebés, chiquititas, Ya. y se les cae una hoja. Yo a veces soy un poco torpe ya. Entonces a veces Ya. cuando estoy trasplantando, por ejemplo, las que he propagado ya anteriormente. Yo arranco una hoja, propago una suculenta y la voy a plantar ya en tierra para que siga creciendo. A esas a veces se le caen las hojas porque soy un poco torpe y esas hojas de esa suculenta bebé, Así sean chiquititas. así sean chiquititas, las Ya. vuelvo a propagar
y vuelvo a tener más suculentas. Y eso es en particular lo que a mí personalmente me encanta de esas plantas, que puedo interactuar con ellas mil veces y no tengo que esperar. Yo sé que muchos piensan que son un poco lentas, y sí, a veces algunas crecen lentos, no todas. Hay muchas suculentas que crecen, de hecho, bastante rápido. Y bueno, hay otras cosas que hacer con ellas, ¿no? Pero propagar es una actividad que a mí me mantiene muy entretenida. Creo que podría decir que es mi actividad favorita de ¿Qué plantas. hablas? Ya. Me encanta. Y es que hay tantos métodos. Puedes propagar por agua, en tierra, en humedad, por ejemplo, en musgo. Puedes hacerlo hasta por aire. Es increíble. A mí, de verdad, cada día me Ajá, sí, me sorprendo doy cuenta. y jugar con las distintas plantas y ver, ah, wow, en agua se propaga más rápido, o si la pongo en musgo se demora tantos días, y si la dejo al aire también crece otra planta, y yo vivo emocionada cada vez y de hecho siempre estoy propagando, no hay día que trabaje con plantas que no propague, y creo que así es Qué también loco, ya. como he tenido más plantas o he hecho crecer mi colección. También, ¿no? Aunque hay que reconocer que tú tienes un montón de plantas diferentes Sí, también. también. Pero bueno, me llama mucho la atención ya, porque a mí personalmente la parte de propagación nunca me ha llamado tanto la atención. Pero sí, pues es un mundito en sí mismo, ¿no? Es como un género dentro de Sí. horticultura, porque hay 800.000 formas de propagar. Por ejemplo, sé que hay mucha gente que ve por ahí o tiene por ahí acceso a un arbolito o un arbusto grande en Ujú, la calle o en el jardín de alguien, no sé, pues en el jardín de tu abuela, ¿ya? Y tú quieres hacer bonsai con una rama de ese árbol. Entonces, por ejemplo, lo puedes acodar. ujú. Y hay mucha gente que se vacila mucho en ese tipo de proyectos. O sea, Ya. y va, imagínate este caso, pues, ¿no? Tú quieres tener tu bonsai de lo que sea. Un ficus, ¿ya? Tu abuela tiene un ficus grandazo. Entonces, no te vas a llevar el ficus de tu abuela, es enorme. Pero le puedes acodar una rama. Para la gente que no sabe lo que es un acodo es un método de propagación en el que tú haces que una extremidad de árbol, una rama, ramita, o puede ser también un subtronco. ¿Puede ser hojas? No, No. no, el punto del acodo es que tú tomas una rama que ya tiene cierto calibre, ya está leñosa, ya tiene cierta corteza, y tú para no entrar en mucho detalle, ¿ya? Ujú. Digamos que la pelas un poco, Ya. pelas una zona de esa rama en la base, y tú interrumpes el flujo de carbohidratos, si no me equivoco, que van desde la hoja hacia las raíces. Ya, ¿sabes qué cosa? Para no entrar en mucho tecnicismo, simplemente provocas que salgan raíces de esa parte, o sea, de la rama. Ya. Y de esa forma tú puedes cortar la rama desde abajo de las raíces y ya tienes una planta independiente. En cambio, propagación por hoja sería directamente con De una la hoja, hoja. porque hay plantas que sí permiten eso. Claro. También podrías sacar estacas. Por ejemplo, en la Euphorbia cotulifolia, el arbolito rojito, tú puedes simplemente cortar una rama gruesa y todo, ¿eh? Y la pones en la tierra y enraiza, sin ningún problema. Pues sí. Eso es una estaca y en ese caso, por ejemplo, el acodo no sería realmente necesario. A mí me da la impresión que hacerlo con ramas de árboles, o sea, propagar arbolitos, es un poco más difícil que propagar suculentas. Yo lo he intentado en varias ocasiones. ¿Ya? Y recuerdo una vez intenté, de hecho tú estabas conmigo, intentamos propagar un ficus, no era benjamina porque ese sí me parece que es un poco Ya. más sencillo, Ficus sino un elástica. ficus lirata, ¿era? Ficus Ficus elástica. elástica, sí. Y no, pues la vaina no enraizó Y no nunca. agarró. Lo que pasa, yo creo que ahí lo que pasó es que cogimos lo que se llamaría una estaca, Ya. no un esqueje. Y ahí viene la diferencia. Para tú esquejar ficus, necesitas coger una ramita que todavía no sea muy gruesa. En el caso, por ejemplo, de un ficus común para bonsai, que sería aquí ficus benjamina. Está en Ujú. todas partes y es perfectamente utilizable para Y eso. es lindo. Es lindo. Y ya tú coges una ramita que tenga un color que va como entre verde y marrón. Delgada aún. Ujú. Entonces tú la cortas y eso lo enraizas como si nada y eso cuenta como esqueje. Pero lo que nosotros sacamos ya era más grueso. Ah, por eso no enraizó jamás. Y me parece que cuando es así, ya tienes que hacer otras cosas. De repente hubiéramos tenido que acodarlo. Quebró de ahí raíces y de ahí recién cortar. Ya. Eso depende, pues, de la especie. Pero como te digo, a mí esa parte en particular no me ha interesado tanto. No, qué locazo. Creo que también porque en mi caso, o sea,
lo Con que yo hago con árboles. mis plantas, claro, no me resulta tan conveniente. Sí, pues no me parece que Es que resulte tan, demoraría en mi caso. muchísimo. Depende, pues, ¿no? Depende, porque, por ejemplo, podría ser que tuviera acceso a un árbol que tuviera una rama como para eso, y ahí sí saldría a cuenta, pues, ¿no? Porque a bajo costo podría separar una rama ya gordita y chévere para hacer un arbolito con esa rama, y no sería tan largo el proceso como si hiciera lo mismo de un esqueje delgadito, que tendría que Ya. crecer un montón para llegar a un grosor más importante. No sé si Sí, me sí, sí. explico. Pero en mi caso también, este, no sé, pues realmente no me ha resultado práctico eso. Lo que sí me resulta bien, pero bien divertido, bien gratificante, es darle forma a las plantas. Esa es otra actividad muy, muy entretenida que te mantiene cerca a tu planta. No Sí. solamente cerca para cortar o podar, sino tienes que pasar tanto tiempo, y yo te veo pasando tanto tiempo observando a detalle cada Sí. rama, por dónde brota, cada hoja, con una minuciosidad, y te veo hacerlo con tanto gusto. Sí, no puedo evitarlo, es como una Sí, adicción. La verdad es que si yo te lo describo así en palabras, no sabría cómo hacerlo sonar emocionante. De verdad, porque es un poco extraño, en verdad, cortar y hacerle mil cosas a un arbolito para que parezca un árbol grande, pero en chiquito. Pero de alguna manera te apasiona esa vaina. Es como que tú ves un, uno de esos bonsáis refinados. Bueno, y no tan refinados también, ¿ah? Ves un arbolito en miniatura y te transporta hacia otro espacio, hacia un mundo, como te digo, de fantasía. Es una representación de un sitio, de una escena que en verdad no existe. Es una idealización o una cosa de tu imaginación. Y crear eso con el tiempo y con tu habilidad me parece demasiado divertido. Es muy chévere cuando tú, por ejemplo, podas porque dices, de aquí quiero que salga no una, sino dos ramas. Quiero dividirlo. Quiero que la rama pase de ser más gruesa a menos gruesa y menos gruesa. Esa transición que le da el efecto de miniatura, cuando tú podas y el efecto que tú querías obtener lo obtienes, es muy gratificante. sí, 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 te he visto cuando a veces me cuentas, ¿no? Ay, aquí va a salir una rama y de aquí va a salir una raíz, y tú ves cosas que yo no veo. No, pero sí tú también lo No, sí, yo haces. también estoy aprendiendo, ¿no? Pero sí te veo a ti como súper emocionado cada vez que vas a alambrar, a podar, y te imaginas al futuro, el futuro de esa planta, como que tú la ves, y, Gracias. y sí te veo con una emoción que es una emoción muy similar a la que yo siento cuando propago mis plantas. Claro. Y, y las plantas son tan divertidas. ¿Quién Sí, lo pues, diría, no? sí, y como te digo, de diferentes formas. Ahora, seguramente que algo que a mí, por ejemplo, no me emociona mucho, como por ejemplo el cultivo de plantas que crecen lento, en general. Sí. Pero hay gente que se apasiona, por ejemplo, con el mundo de cactus raros. En eso justo estaba pensando, porque yo tengo algunos cactus y sí, me gustan, pero son generalmente en su mayoría lentos. Lentos Claro. para crecer, lentos para florecer, lentos para evolucionar. O sea, es Sí, sí, eso de sí. la novedad, ¿no? Que al principio tú lo compras y dices, wow, esta especie no la tenía, qué lindo. Y le cuentas hasta las espinitas por dónde salen y ya. Pero luego, pues, los cactus crecen lento y se va a demorar en que evolucione de alguna manera que vuelva a llamar tu atención. ¿Sabes qué cosa me parece? O sea, como te digo, una forma para sacarle la diversión, para meterle diversión a ese tipo de plantas, Creo que ya sé de qué hablas. juntarlas o juntarlas solamente con una maceta Arreglos. y hacer un arreglo, exacto. Por Claro. ejemplo, ahí tenemos un cactus que no sé cómo se llama, con unas espinas delgaditas y bien tupidas de color medio Morado. dorado. Ah, dorado. Sí, 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 Ah, sí. ya. Que yo te dije, esa vaina hay que combinarla con las huernias, que son negritas moraditas, y con la Euphorbia cotrinifolia. ¿Te acuerdas Exacto. cuando lo compramos? Dijimos, eso es lo que vamos a hacer.
Y, Y aún no lo hacemos. y aún no lo hacemos. Necesitamos las macetas para eso, pero eso ya es otro tema. Ese es otro tema. Pero Pero sí, esa es otra actividad muy divertida que yo creo que las suculentas te permiten, ¿ya? Porque tienen una gran variedad de colores, de formas y hay una infinidad de opciones. No sé si sí, con los árboles sea tanto así, pero creo que la cantidad de colores o la gama de colores que hay en el mundo de las suculentas es tan amplia. Puedes encontrar plantas azules, moradas, rosadas, amarillas, rojas, mezcladas, rosadas, con espinas, sin espinas, con pelusas, redondas. Tienes tantas y tantas opciones que puedes hacer millones de combinaciones y alucinar todo lo que puedes mezclar en una sola maceta. me gustaría darte la contra, pero no. En verdad, me parece que en el mundo de la suculenta sí hay más variedad en términos de color. Ujú. Los árboles, la mayoría son de color verde. De ahí también tienes algunos de otros colores como esta, la euphorbia, ¿no? Que La es rojita. roja, dorado, verde, si le da un poco menos de luz. También tienes árboles que son caducos. Entonces, con el paso de las estaciones, se les caen las hojas y antes de eso les cambian de color. O algunos que brotan de un color diferente cuando los brotes son tiernos. Por ejemplo, Ujú. sin ir muy lejos, el eucalipto. Claro. O, por ejemplo, los granados. O tantos otros, ¿no? El mismo Ficus benjamina, que cuando recién brota y le cae fuerte el sol, brota rojito o rosadito. Eso es bravazo. Pero no encuentras así nomás la clase de variación y de texturas locas que hay en el mundo de las suculentas. Hablando de las suculentas y de los cactus que te mencionaba antes, creo que el mismo hecho de coleccionarlos es una diversión en sí misma. También. Porque una planta monce que no crece muy rápido, no se mueve, ni te das cuenta que está creciendo, por sí sola de repente no es el gran vacilón, pero si tienes 800.000 diferentes y vas juntando los diferentes colores, las diferentes especies, los catálogos, aprendes a... Los la- nombres y los crecimientos y como todo. en tu caso, por ejemplo, que tienes tal variedad de plantas que incluso el solo aprender a cultivar las diferentes especies es un reto en sí mismo. Sí. Porque pese a que son todas suculentas, No son todas iguales. no son todas iguales ni necesitan lo mismo. Y otra cosa, ¿sabes qué también? El mundo de los injertos. Uy, ese mundo también es muy entretenido. Ya. Me gustaría, lo he pensado, me gustaría meterme un poco más, pero es que no me alcanza el tiempo, pero Sí, pues, quiero probarle. En algún momento hemos injertado un par de San claro, Pedros, no sé si te acuerdas. claro. No sé dónde están, pero Los los desarmamos. desarmamos. Los desarmamos. Y no sé cómo, no sé cuál es el término. Porque creo que el San Pedro, siendo el de abajo, es el portante. Hay un término para eso. Yo no lo Sí, conozco creo porque que sí. no sé casi nada de eso. Pero, por ejemplo, debe ser muy divertido para la gente que lo practica coger un cactus que crece lento, injertarlo encima de un cactus rápido, bueno, entre comillas rápido, ¿no? Como San Pedro, y tener un resultado mucho más chévere. Y la Sí, misma pues. actividad de injertarlo he visto que a mucha gente le gusta. Es eso, ¿no? Ahí vemos lo que decíamos justo al principio, la interacción. Ya sea que Exacto. lo injertes, que lo propagues, que le des forma, que lo combines, pero para quedarte pegado con ellas tienes que interactuar con ellas y esa es la parte divertida de las plantas, creo yo. Sí, ahora que lo pienso, por ejemplo, ponerle... ¿Cómo? Oye, no me rompas, no me rompas. Uy, ¿me escuchas todavía? No. Que se me desconectó el... Ah, sí te escucho. Sí me escuchas, ¿no? Sí, A ver, dame un segundo que que me conéctate. reconecto mis audífonos. Porque no sé... Vamos, tú puedes, tú puedes. Conecta, conecta. A ver. ¿Te ayudo? Me decías. Allá, que por ejemplo, ponerle estos tubos de musgo a las enredaderas. Como filodendros, Ujú. monsteras. Eso es darle forma. También, Tú mismo... orientarlo. Claro, o sea, Orientar el crecimiento. claro, lo que le llaman entrenarla o darle forma o el styling también le dicen, lo que tú quieras, ¿no? Pero de esas maneras creativas de darle forma a tu planta o de orientar su crecimiento, tú ya puedes liberar tu imaginación. Puedes hacerla que crezca por tus paredes, por tus cosas, Sí. por tus muebles. Ahí eres tú Claro. el único que te limita. Esa es otra actividad, el display o colocar tus plantas en una habitación, ¿no? Ya tienes tu sala o en tu Claro, dormitorio, dices, ya, esta ventana aquí, ¿qué planta quiero? ¿Dónde la quiero colgar? ¿La quiero colgar? ¿La quiero poner en una repisa? Y ahí también hay otra opción para seguir interactuando con ellas. claro, porque al final esa parte de cultivo artístico
ya entra en contacto con otras disciplinas, como Decoración de interior. por decoración ejemplo. interior o paisajismo, etcétera, 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 ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los bonsai, tienes en esencia la combinación entre tu árbol y la planta. Pero de ahí cuando tú le tomas foto o simplemente la disfrutas en tu jato, tienes que ponerlo en un sitio, ¿no? ¿En dónde vas a disfrutarlo? ¿En tu jardín mismo? ¿O la vas a meter un rato a tu jato y vas a ponerlo en una mesa? ¿En qué mesa? ¿Frente a qué cosa? ¿Cómo va a ser el color de la pared? Y todo eso tiene un impacto en el efecto artístico que tiene y es bravazo. Y creo que para ir cerrando, una cosa que me pareció chévere de lo que dijiste al principio es el tema de, ¿cómo le llamaste? Del apego emocional, Ujú. porque cuanto más interactúas con la planta, más te apegas. Y yo noto que, por ejemplo, tengo plantas con las que no interactúo casi nada y se ven bonitas, ¿sabes? Son chéveres. Pero no siento ese mismo cariño como con aquellas que siempre estoy podando, que siempre estoy mirando, por las que siempre me estoy preocupando. Incluso cuando no estás con ellas, también estás pensando en ellas. No sé si te Sí. pasa que se te cruza, ay, ya, ¿cómo voy a cortar esto? Y estás haciendo cualquier otra cosa, pero estás Y pensando estoy en qué vas a pegado. hacer cuando estés cerca de tu Sí, planta. exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, con mis arbolitos, ¿no? Que digo, Ujú. ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, para solucionar el tema de los internodos en el eucalipto? Yo lo quiero hacer en chiquitito. Pero las Ya. distancias te lo voy a decir resumidito, ¿no? Ujú. Las distancias entre las hojas son muy grandes y las hojas en sí mismas son muy grandes. Entonces, ¿cómo hacer para que se vea en miniatura? ¿Cómo podarlo? Entonces, a veces podo y no obtengo el resultado que quiero, a veces podo y sí tengo el resultado que quiero y digo, ¿Qué ¿qué hice? hice diferente? ¿En qué Exacto. punto? Y te quedas ahí pensando y recordando cómo se veía la ramita cuando la podé y me salió mal. ¿Cómo se veía cuando me salió bien? Sí, 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 me ha pasado mucho. Y eso es lo genial de las plantas. Estoy muy feliz de haberme metido a este mundo de las plantas y de aprender todo el tiempo y seguir aprendiendo de ellas. Y nada, creo que ahí se queda el capítulo de hoy, ¿no? Sí, así que si nos escuchas y te interesó, aunque sea un poquito de cualquiera de estas cosas, métele porque es el vicio más sano y más chévere y más constructivo que puede haber. Sí, y más económico también. También, alucina, también. Porque primero que no necesitas comprar nada caro realmente No, y, y puedes obtener, incluso desde el punto de vista artístico, piezas bien chéveres con poco gasto. Si tienes sí. la técnica, si tienes el conocimiento. De Es eso cuestión de que le deberíamos metas. hablar, Alucina, en otro capítulo. Sí, de eso deberíamos hablar. Hay que ponerlo en la lista. Ya, perfecto. Un capítulo futuro sobre cómo obtener resultados en plantas, pero sin gastar mucho. Ujú, me gusta. Bueno, entonces ahí lo dejamos y nos vemos en el próximo episodio. No se olviden seguirnos en Instagram, por favor. Pronto vamos a subir más historias, lo prometemos. Así que te gustan las plantas Y yo soy Carla Germany. y yo soy Nando. Así que les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.